Guardian y bienvenidos al momento de la entrevista de actualidad aquí en ETV Hoy, una entrevista en la que hoy vamos a repasar diferentes temas de actualidad con los que tiene que ver nuestro protagonista de hoy, Juan Calparsoro, fiscal general del País Vasco. Ongi etorri. Eskerrik asko. Comenzamos hablando de Maroto. ¿Llamará finalmente a declarar al alcalde de Vitoria por sus ataques contra los inmigrantes? No lo he decidido todavía. Yo recibí el otro día, la semana pasada, el jueves o viernes, el miércoles, perdón, el informe que le solicité y estoy pendiente de valorarlo y decidir si lo tengo que escuchar o no, en persona. ¿En esos ataques de los que hablábamos hay algún indicio de delito o todavía lo está valorando? Bueno, lo estoy valorando. Él, desde luego, en su escrito expresa que no tenía ningún ánimo de provocar discriminación frente a los inmigrantes o personas de origen extranjero, pero en todo caso hay que estudiar bien el informe estadístico que me aporta, que lo ha elaborado el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gasteiz, donde me aporta, pues ya digo, datos de inmigrantes empadronados, la evolución y por origen de país, etcétera, y la relación que él atribuye, o ellos, el Ayuntamiento atribuye a las ayudas públicas y a la llamada, en fin, lo que puede ser una especie de efecto llamada. Eso más o menos, en fin, es lo que he podido ver del informe, pero ya digo, tengo que estudiarlo más a fondo y valorarlo. A su vez, Sos Racismo y Ongi etorri me han presentado otro escrito en el que me interesan una reunión, en fin, y ellos quieren también aportar otros datos, ¿no? De todas maneras, ¿ha podido hablar directamente con el alcalde de Vitoria o de momento todo ha sido por las alegaciones presentadas? No, directamente no he hablado, no he podido hablar con él, vamos, tampoco le hemos coincidido en ningún acto, pero vamos, que no, todo ha sido la alegación escrita exclusivamente. Eso venía por las declaraciones que realizaba en un principio, en el inicio de esta polémica. Sin embargo, después de pedir explicaciones y tras la reunión con el Lehendakari, el alcalde también ha anunciado que va a recoger firmas para pedir un endurecimiento de las medidas para poder solicitar esas ayudas sociales. Quisiera preguntarle si en esa petición, si en esa recogida de firmas, también podría haber algún indicio de legalidad o si podría suponer también un ataque hacia los inmigrantes. Bueno, él no sé, en principio lo que, según he leído, él quiere recoger firmas para una iniciativa legislativa popular para modificar la ley que regula la renta de garantía de ingresos. Hombre, en principio eso no ha sido objeto de denuncia, desconozco hasta qué punto eso puede ser, tener carácter ilícito, no creo. En todo caso, sí que es verdad que él al final es parlamentario y como tal parlamentario, pues también tiene iniciativa legislativa, al menos el grupo parlamentario que él representa, aunque es minoritario, aunque en el conjunto del Parlamento Vasco, pues no sé cuántos diputados son, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ya digo, es una posibilidad que prevé la ley y la iniciativa legislativa popular, y en función de las firmas que obtengan, pues se podrá presentar o no la iniciativa y luego tendrá que ser estudiada y votada, si es que se obtienen firmas suficientes, claro. De todas maneras, toda esta polémica en torno a las ayudas sociales, ¿le ha sorprendido que se haya suscitado? Bueno, sí, porque puede dar lugar a una cierta, por parte, sobre todo cuando proviene de responsables públicos, ¿no? Como puede ser un alcalde, etcétera, pues puede dar lugar a una cierta desazón, ¿no? En la medida que al final son ciudadanos de un municipio que pueden sentirse poco representados, porque el alcalde al final es el alcalde de todos los vitorianos, sean españoles o nacidos en el Estado o sean nacidos fuera. Pero bueno, quizás si hubiera partido de algún sector público, social, etcétera, pues podría entenderse quizás más. Pero bueno, ya digo que forma parte del debate político y es verdad que la discusión pública, etcétera, pues quizás ha derivado en una situación un poco que puede generar, pues no sé, por lo menos mucha preocupación a personas de origen extranjero, porque habrá algunos que, en fin, que como en todos, también de origen estacional, que cometan fraudes y otros muchos, la mayoría que no lo harán. Entonces, claro, el peligro es generalizar, Cuando se generaliza es el peligro. Por acabar ya y cerrar esta cuestión, hablábamos al principio de si le iba a llamar o no a declarar. Me decía que no lo tenía decidido, pero ¿tiene algún tipo de plazo contemplado para tomar esa determinación? No, pero bueno, tendrá que ser en breve. De aquí a 15 días tendré que tomar una decisión, porque no se puede demorar. La justicia tiene que ser sin dilaciones indebidas y espero hacerlo rápido. Sí, muchas veces acusa a la justicia precisamente de ir demasiado despacio. Exactamente, es un poco uno de los fallos que tenemos, aunque es verdad que hay ciertos asuntos que requieren también un tiempo para estudiar.
estudiarse y para investigarse, que a veces no se puede investigar todo muy rápido, ¿eh? Entonces, todo tiene que estar proporcional. Hablábamos de esa recogida de firmas que quería hacer el alcalde Maroto para consultar la opinión de la ciudadanía. Voy a hablarle de otra consulta, en este caso de la consulta que quiere hacer Artur Mas en Cataluña el 9 de noviembre. Después de lo que escuchamos ayer, ese plan B que presentaba la Generalitat para poder hacer la legalidad, según Artur Mas, dentro del marco legal, la pregunta es si usted ve algún indicio de ilegalidad en esa propuesta que hacía Mas. Bueno, vamos a ver. Según he visto, él ha dejado sin efecto la convocatoria de consulta en cumplimiento de la resolución del Tribunal Constitucional. En ese sentido, lógicamente, ahí ha cumplido con la legalidad. Sobre la posibilidad de hacer ese proceso consultivo que ha manifestado, es un tema más complejo. Yo tampoco conozco exactamente las normas del Estatuto catalán, tampoco conozco las posibilidades que permite. Supongo que habrá que estudiarlo con calma, y pues en su caso las personas, entidades legitimadas, bien la Abogacía del Estado, bien no sé, otras entidades que puedan tener legitimación, podrán impugnar si entienden que hay algún dato o algún elemento de ilegalidad en ese proceso, en ese plan B, por decirlo de alguna manera. Pero ya digo que, siendo rigurosos, es verdad que el presidente Mas ha cumplido con lo que le ha dicho el tribunal, es decir, ha suspendido la consulta en la medida que ha sido suspendida por el tribunal. El otro proceso, hombre, evidentemente no va a ser una consulta, no va a ser un referéndum, no va a tener un valor jurídico que pueda representar un poco la voz del pueblo de Cataluña, porque no es una consulta ni un referéndum, y en todo caso podrá tener un valor, seguramente, si es que se acaba haciendo, pues de carácter simbólico, testimonial, reivindicativo, pero bueno, no sin pasar de ahí, ¿no? Porque si no se puede hacer una consulta legal, pues esto será pues una especie de encuesta, ¿no? El presidente Mas sí decía que era una previa consulta, la consulta que sería la definitiva, que serían esas elecciones plebiscitarias, de alguna manera. Sí. Esas elecciones plebiscitarias sí son legales. Sí, sí, claro, por supuesto, son legales. Lo que pasa es que llamarla plebiscitaria supongo que sería en función de lo que cada partido propugne, ¿no? Es decir, si un partido propugna claramente una situación de independencia, por ejemplo, que es lo que reclaman, ¿no?, estos grupos, pues tiene que ser claramente expuesto en el programa, no como una cosa en el último lugar, sino que tiene unas elecciones, para que sean plebiscitarias, el objeto tendría que ser que son legales, obviamente, porque el concepto de plebiscitaria al final depende de los programas que presenten los partidos, y si los programas son claros pueden tener ese valor, que también será, por supuesto, un valor, pues, ¿no?, reivindicativo o simbólico, si se quiere llamar, porque lógicamente para conseguir un proceso de separación del Estado español, pues hay que seguir un procedimiento, que es el que está en la Constitución, ¿no? Vamos a hablar, ya volviendo a Euskadi. Hoy mismo usted va a mantener una reunión con Jonan Fernández, con el secretario general para Paz y Convivencia del Gobierno vasco. Van a hablar sobre Hitzeman, sí, ese plan del que hablábamos en las últimas semanas. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro? Bueno, Jonan Fernández me llamó para presentarme el plan, quería hablar conmigo hoy para intercambiar puntos de vista. Yo creo que él está interesado, ¿no?, en presentar el plan a diferentes personas con responsabilidades, y yo creo que va a ser el objeto. Me lo mandó ya oficialmente, yo me lo he leído, y hoy el objeto de la reunión yo creo que es intercambiar puntos de vista y hablar sobre el contenido. ¿Y cuál es el punto de vista que va a llevar ese encuentro sobre ese plan? Para quien no lo sepa, Hitzeman habla de esa resocialización de los presos que pide... Hombre, a mí el punto de vista, más allá de matices o críticas que he leído, ¿no?, de diferentes grupos, en principio el plan es positivo. Todo lo que vaya en la dirección de un plan para dentro de la legalidad, como está planteado, y que así lo ha recalcado él y el Lehendakari, para facilitar la resocialización de los presos, en este caso los presos por terrorismo, pues es bueno, es bueno. Otra cosa es que pueda ser eficaz o no en función de la coordinación o no con el gobierno central. Pero vamos, la idea me parece muy, muy interesante, y es seguir un poco continuando un poco la línea que se ha hecho anteriormente también, ¿no? Usted es cierto que también ha mantenido encuentros con los presos, de esto ya hemos hablado en alguna otra entrevista, con presos que se habían inscrito a las Sabian Anclares. ¿Cree que hay una disposición para pedir ese perdón que solicitaba Jonan Fernández? Pues yo veo que en algunos sí, en algunos presos sí que he visto. Yo estuve en Anclares, en Zabala, en Anclares, he estado en Basauri y, por cierto, el 28 voy a Martutene.
para estar con presos de todo tipo de delitos. Lo que pasa que es verdad que con los presos que han sido condenados por terrorismo y que están de alguna manera vinculados, ¿no?, están en las cárceles vascas, pues yo sí que veo por su parte una cierta reconocimiento del daño, al menos es lo que yo escuché de lo que ellos dijeron, presos además algunos con delitos muy graves, ¿no?, muy graves. Entonces yo no sé si el resto de presos estarían en esa dirección, con esa intención, pero los que yo he visto desde luego sí, los he visto con esa actitud, pero tampoco... Mi objetivo no fue reunirme con los presos de ETA, ni mucho menos, fue reunirme con presos entre los cuales hay gente que fue de ETA, pues digo, presos que fueron condenados por terrorismo. De todas maneras, y en línea de lo que estamos hablando, la oposición criticaba el plan del secretario general de Paz y Convivencia diciendo que al final, si el gobierno no tiene esa competencia la competencia de las prisiones, que ha solicitado más de una vez esa transferencia de las competencias, no hay mucho que hacer. ¿Qué hay sobre esa posibilidad de solicitar la competencia? Bueno, eso depende, es una competencia prevista en el Estatuto de Autonomía. En todo caso, es algo que las competencias del Estatuto no son de ejecución inmediata, de transferencia inmediata. Es un proceso que está dentro de las posibles competencias que puede transferir el Estado. Tampoco es una transferencia que tenga que ser ejecutada con carácter inmediato, ni en todo caso, bueno, hay un plazo para hacerlo. Pero bueno, no tendrá competencias, pero sí tiene competencias en ciertos ámbitos. El Gobierno vasco, desde la legislatura pasada, tiene competencias en temas de cumplimientos alternativos de prisión, por ejemplo, y todas esas cuestiones, temas también de ayudas sociales, también tiene competencias de reinserción, etcétera, y todo ese tema también es aplicable a los presos que en su día cometieron delitos de terrorismo. Es decir, que no hay una restricción, ¿no?, una separación respecto a unos presos y otros, ¿no? Es verdad que no tiene competencias plenas en instituciones penitenciarias como sí tiene, por ejemplo, Cataluña, que es la única que las tiene. Pero bueno, ya digo que es algo que al final es un plan que siempre viene bien en la medida en que abre una puerta también, ¿no? Que puede haber obstáculos, bien, pero bueno, todo lo que sea apoyar, añadir y dar alguna salida siempre es bueno. De todas maneras, la izquierda abertzale sí decía en esta cuestión de la transferencia de la competencia de las instituciones penitenciarias, hablando sobre todo del posible acercamiento de presos, ahí sí que el Gobierno vasco ahora mismo no puede hacer nada. ¿Cree que sería conveniente la transferencia de esas competencias? Bueno, pues mira, yo personalmente desconozco, hombre, si está en el estatuto, bien, pues bienvenidas sean. Es decir, las competencias al final lo importante es que se cumplan y que se realicen bien, las haga un ejecutivo u otro, o una comunidad u otra. Es decir, en principio las competencias de instituciones penitenciarias, la clave es aplicar una política penitenciaria que obedezca a los principios que al final está en la Constitución, que es la resocialización y la reinserción. En ese sentido, pues sí sería algo positivo. Pero ya digo, a mí no me importa tanto quién lo cumpla o quién tenga la competencia, yo como fiscal, quiero decir, sino cómo se ejecute, o sea, qué política se realice. Porque puede ser también que se transfieran y la política penitenciaria pues sea más estricta o más flexible, ¿no? O sea, yo en ese aspecto ya digo que bueno, que lo otro pues bueno, es un tema que habrá que cumplir en algún momento, pero tampoco a mí en este momento al menos no me preocupa tanto la titularidad de la competencia, como la realidad, cómo se ejerce la competencia más que nada. Antes me decía, cuando fue a reunirse con los presos en las prisiones, no iba con la intención de reunirse con los presos de ETA, pero no sé si este tipo de encuentros fue lo que llevó a Dignidad y Justicia a acusarle a usted de estar coqueteando con ETA. Pues no lo creo. Creo que fue la petición de archivo del proceso contra Asier Arraiz por unas declaraciones que hizo en una conferencia. Pero bueno, en todo caso, la crítica de Dignidad y Justicia yo respeto, yo soy muy respetuoso con la libertad de expresión, ¿no? O sea, yo entiendo que yo soy un cargo público y por tanto estoy expuesto a las críticas y encima de una asociación que al final son personas o representan a personas que han sido víctimas del terrorismo y yo respeto con mucho a estos grupos. Ahora bien, sobre el coqueteo, bueno, es una valoración. Yo no la comparto, obviamente,
pero la respeto, claro que la respeto. Sí. Hablando de peticiones que sí ha realizado usted pidió al fiscal general del Estado y logró, de hecho, un departamento dentro de la Fiscalía para los casos de corrupción. ¿Cómo funcionará? ¿En qué punto está esa elaboración? Bueno, está en un punto de estudio y de ejecución, es decir, todavía no se ha aprobado la figura. La figura en realidad sería un delegado, un fiscal delegado en el País Vasco de la Fiscalía Anticorrupción. Es verdad que eso se ha creado esa figura en aquellas comunidades donde ha habido más casos, donde se ha entendido necesario. Aquí no, hasta ahora no ha ocurrido. Pero bueno, yo pensaba que era un instrumento bueno, pues para que la Fiscalía y la justicia en general pues tengan medios pues para cumplir con sus obligaciones, porque yo creo que hay una conciencia pública, que una demanda social de que la corrupción es algo que no se puede, que hay que luchar hasta con los máximos y los mejores medios, ¿no? Y entonces estamos en fase de que, bueno, que espero que en unos meses se apruebe por el Ministerio, porque depende del Ministerio al final. Cuando hay una petición normalmente se tiende a pensar que es porque hay una carencia a la que se le quiere dar respuesta. ¿Y sí. de alguna manera usted veía algún tipo de limitación a la hora de investigar este tipo de casos? Sí, porque yo creo que, aunque ya digo que no tenemos los casos que puede haber en otras comunidades autónomas, sí que es verdad que contar con un delegado pues te da una especialización, especializa a un fiscal y además permite un punto de conexión con la Fiscalía Antidroga, que tiene muchos medios, están centralizada en Madrid, pero bueno, se puede desplegar en cualquier punto del territorio y realmente permite pues tener una respuesta probablemente más eficaz y probablemente más acertada, ¿no?, a este tipo de conductas, e incluso puede tener un efecto llamada. ¿En qué sentido? ¿A qué me refiero? A que muchos delitos de corrupción se conocen no porque se visualicen, no es como un robo, un asesinato, pues, sino porque a veces se comete de manera subrepticia y necesitamos que denuncie la persona que ha podido en un momento dado conocer bien la transferencia económica, en fin, o lo que sea, que ha podido ser la causante de un acto de corrupción, ¿eh? Entonces, siempre contar con esa figura tiene ese efecto pues, que la ciudadanía también puede conocer y en cualquier momento dado pues denunciar un hecho, ¿no? Sobre crímenes de franquismo también le quería hablar. ¿Hay algún tipo de carencia para poder investigar? ¿Usted se siente con las competencias suficientes para poder investigar los crímenes de franquismo? Hombre, competencias tenemos en la medida en que en su día ya se acordó que la competencia sería para los juzgados territoriales donde se han cometido los diferentes delitos, no de la Audiencia Nacional. Lo que pasa es que hay unas limitaciones legales, que es la ley de amnistía, la prescripción y, bueno, lógicamente muchas personas que ya no han muerto, vamos, muchos de los responsables. Pero bueno, dentro de esas limitaciones se pueden utilizar vías, cauces para adoptar medidas de protección a las víctimas, por ejemplo, en excavaciones de fosas, para tener una cierta tutela legal, ¿no?, frente a para este tipo de actuaciones que se pueden en su caso utilizar, ¿eh? Yo creo que, siendo conscientes de las dificultades, pero bueno, yo creo que España, al final, el Estado español, pues tiene que responder frente a estos hechos que son relativamente recientes, pero que han generado pues una huella que todavía no se ha borrado, ¿eh? Porque todavía vivimos de los efectos de la guerra y la posguerra, ¿no? Antes hablábamos que en este caso Torres Dulce sí le había dado el visto bueno a la cuestión de crear ese departamento para casos de corrupción. En este caso lo que sí que le negó fue la opción que pedía usted de estar presente en la apertura de fosas. Sí, bueno, lo que él negó yo le pedía propuse una instrucción que afectara a todas las comunidades, porque claro, no se afecta solo a Euskadi, también a otras. Incluso puede haber incluso más desapariciones y asesinatos que aquí, ¿no? Pero bueno, entonces es lo que él no aceptó. Él entendía que hay unas limitaciones legales que impedían que se adoptasen iniciativas de este tipo. Entonces él lo dejó un poco en manos de la Ley de Memoria Histórica y las decisiones que se adoptaran en sede administrativa. Bueno, no impedía que, en todo caso, esta petición que yo le hice no impide que nosotros individualmente podamos adoptar iniciativas, ¿eh? Lo que él no entendió necesario es adoptar una instrucción general para toda España, vamos a decir. Últimamente es cierto, y ya llevamos un tiempo con este tipo de cuestiones, que siempre que estamos hablando, o la mayoría de las veces que se habla de un debate político, muchas veces acaba automáticamente en tribunales. Estamos ante una
No sé si debacle un poco del debate político y todo se acaba dilucidando en tribunales. Bueno, puede haber una cierta judicialización de la política. Lo que pasa que, bueno, yo creo que al final la justicia, eso tiene una consideración de imparcialidad, de independencia, lo cual no viene mal. Es decir, cuando yo escucho una querella, voy a meter una denuncia, voy a mandarlo al fiscal, voy a mandarlo al juzgado, hombre, es una manera de confiar a una especie de institución un poco imparcial e independiente, ¿no? Como una manera de confiar en nuestra valoración. Pero sí que es cierto que recurrir siempre a la justicia pues no parece que sea lo mejor. Parece que la política tendría que tener cauces para solucionar, pero bueno, también es verdad que habrá temas donde tienen que judicializarse. Es decir, tampoco vamos a impedir que la justicia intervenga donde pueda haber un delito, Tampoco cualquier delito en el ámbito político debe quedar al margen de la justicia, ni muchísimo menos, Juan Calparsoro, hemos agotado los 20 minutos de conversación que teníamos. Muchas gracias por acudir a ETV y espero que tengamos la oportunidad de volver a hablar. Muchas gracias a vosotros. Hasta aquí, por lo tanto, la entrevista de hoy. Hemos tenido al fiscal general del País Vasco. Mañana tendremos a Lander Rodríguez, representante de Podemos. Así que les esperamos a eso de las 12 menos cuarto. Agur.